nosotros es un gusto presentar la segunda parte del desarrollo de todos estos temas y de estos vídeos en los que se está explicando pues básicamente el proceso penal guatemalteco. Hemos escuchado ya el desarrollo de lo que es una primera fase de la primera declaración. En este caso, que referidos específicamente al auto de procesamiento o coloquialmente entendido como la autorización del juez para el ejercicio de la persecución penal por parte del Estado de Guatemala en contra de un ciudadano específico. Pues obviamente esa autorización que le da el juez como representante del pueblo a la persecución penal de un ciudadano, pues lo conocemos nosotros técnicamente como el auto de procesamiento. A raíz de haberse decretado la autorización de la persecución penal, pues viene una segunda fase siempre dentro de esa primera audiencia, que es en todo caso la fase o bien la discusión acerca de la necesidad de la imposición de una medida de coerción o de una medida de aseguramiento del ciudadano de frente al proceso. Tradicionalmente nosotros conocemos a esta determinación como la imposición de medidas sustitutivas. Realmente el término medida sustitutiva resulta ser otro de las herencias del sistema inquisitorial, porque realmente la norma general en el sistema inquisitorial pues era la prisión preventiva, y a sustitución de la prisión preventiva pues nos referíamos a una medida sustitutiva. Sin embargo, la palabra, creo, técnica que debemos de utilizar para referirnos a estas medidas de aseguramiento son precisamente medidas de coerción. Debemos de tener claro de que existen dos clases de medidas de coerción. Una primera clase de estas medidas de coerción es las medidas de coerción o de aseguramiento de atracción ante el juez del ciudadano que va a ser perseguido penalmente o que el Estado desea atribuirle o imputarle cargos. Una segunda clasificación son las que vamos a tratar precisamente el día de hoy en este espacio, y que son las medidas de coerción o de aseguramiento para que el ciudadano no rehuya al proceso que se está llevando a cabo o al proceso de investigación que se está llevando a cabo en su contra. Básicamente estas medidas de coerción están relatadas o expuestas legalmente en el artículo 264 de nuestro Código Procesal Penal. La finalidad no es más que para asegurarse, en primer lugar, de que el ciudadano que está siendo perseguido penalmente esté al alcance o esté accesible o esté a la vista del juez. Esa es la finalidad primordial de la medida de coerción en la etapa de primera declaración. No tiene otra finalidad, no es una pena anticipada. Pues eso, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en la que nos ha explicado precisamente ese aspecto, y una sentencia muy importante que abarca muchos aspectos es la sentencia 1994-2009, en donde nosotros podemos pues enriquecer mucho el conocimiento acerca de esto, específicamente las medidas de coerción. Bien, tengamos claro, la medida de coerción no es una pena anticipada, de ninguna manera debe de interpretarse de esa manera. La medida de coerción tampoco se debe de interpretar o se debe de entender como medida de seguridad en favor de la víctima. Muy bien. Cuando usted como juez de primera instancia, dentro de la fase de primera declaración, dicta una medida de coerción, esta medida de coerción no solamente debe de obedecer a la legalidad, pero no solo a la legalidad positiva o positivizada de la misma medida, sino que además a la legalidad lógica y coherente de la medida. Es decir, tenemos que tener un fundamento lógico para poder decretar esa medida. A ver, en ocasiones se imponen medidas que son totalmente desproporcionadas a la realidad que se está juzgando, o medidas que van en realidad a ser contraproducentes a la finalidad que tiene la medida de coerción, que en todo caso es el aseguramiento del ciudadano de frente al proceso. El tema es, y lo importante acá de la medida de coerción es que debe de ser lógica y debe de ser coherente al tema que se está juzgando. Y nunca perder de vista de que la medida de coerción no es una sentencia anticipada, no es una sentencia de condena anticipada, ni es el inicio del pago de la sentencia que se va
a imponer o que se va a atribuir en el caso en concreto, ¿verdad? Eso pues obviamente debemos de descartar. Dentro de las medidas de coerción pues obviamente no podemos dejar de ver las que están enlistadas dentro del artículo 264, pero hace un momento me refería específicamente a la legalidad positivizada. Es decir, la legalidad positivizada hace referencia a el enlistado que la ley nos da de las medidas de coerción que como jueces de primera instancia, contralores de garantías, podemos aplicar. A la capacidad que el juez tiene de interpretación constitucional y en base al convencionalismo, el juez puede motivar incluso medidas de coerción diferentes a las enlistadas en el Código Procesal Penal, siempre y cuando estén tendientes al aseguramiento de la presencia del acusado al proceso. Es inevitable tener que referirnos cuando hablamos de medidas de coerción o de aseguramiento al tema de la prisión preventiva. La prisión preventiva realmente es una de las medidas más fuertes que el juez puede y debe de tener conceptualizado que va a imponer. La privación de libertad es una de las medidas, diría yo, excepcionales a la regla general, que es cualquier medida que favorezca la libertad. De hecho, pues hay una serie de, aquí abajo se los vamos a colocar, de sentencias emitidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En donde pues efectivamente hacen ver que siempre deberá de favorecerse a la libertad. Recuerde usted que por principio constitucional la persona a la que se le está imputando los cargos pues es una persona que se considera inocente, y esa inocencia no va a ser desvirtuada, no va a ser tenida en contrario, sino hasta que el juez de sentencia pues efectivamente así lo decrete. No es en todo caso el juez de garantías el llamado a decretar esa responsabilidad penal del perseguido penalmente, sino que solamente es una facultad del juez de sentencia el poder hacer eso. En todo caso, si el juez pues en algún momento determinado, juez contralor de garantías, toma la calidad de juez de sentencia, por ejemplo en un procedimiento abreviado, pues obviamente la ley le da esa calidad y pues él ya puede declarar en todo caso la responsabilidad. En caso contrario, como lo citaba quien me antecedió en un video anterior, pues obviamente el juez de garantías únicamente es el paral entre la fuerza estatal y la legalidad de sus acciones de frente a la persecución penal que se está ejerciendo. Muy bien. Referidos entonces a la prisión preventiva como una medida de coerción, debemos de recordar de que para poder decretar la medida de prisión preventiva como medida de coerción, debemos de tener fundamentalmente dos aspectos y un tercero que sería subyacente. El primer aspecto fundamental que debemos de tomar en cuenta para decretar la medida de coerción de privación de libertad debe de ser la existencia material de un peligro de fuga. Es demasiado recurrente el hecho de que ante el juez de garantías se pida la prisión preventiva como norma general por parte del ente de persecución penal. Sin embargo, el juez debe de tener por probado, en primer lugar, que existe un peligro de fuga, pero que ese peligro sea, pues obviamente, material, que ese peligro sea inminente. En algunas ocasiones se ha visto que se motiva un auto o se motiva una resolución de prisión preventiva bajo el argumento de la posibilidad del peligro de fuga, o del peligro de fuga, básicamente. Debemos de recordar que para que este peligro de fuga exista, pues obviamente las circunstancias alrededor de la persona perseguida penalmente deben de ser materialmente propicias. Sería viable pensar que un ciudadano que no tiene recursos económicos, que no tiene autorización de salir del país, o es decir, otro país no le ha extendido la visa para ingreso a él, o bien, bueno, no tiene la capacidad económica o tiene su asiento de negocios, de trabajo, familiares, sociales, dentro de un lugar determinado, pensar que éste se va a rehuir por fuga, por la persecución penal que se está llevando en su contra. Realmente yo creo que para motivar la resolución en cuanto a privación de libertad por peligro de fuga se requieren elementos que el juez debe evaluar y que debe ser posible definitivamente de que ese peligro de fuga sea materialmente posible.
De lo contrario, pues obviamente nos encontraríamos con que el juez, que es el llamado, el juez de garantías, a proteger los derechos y garantías constitucionales, no porque el ciudadano que está técnicamente juzgando, sino por el sistema jurídico y el orden jurídico al que él ha sido llamado a respetar, a obedecer y obviamente a proteger, pues estaríamos de frente a una posible vulneración de esa misma lógica. Entonces, realmente cuando nos referimos a este tema de posibilidad de fuga o posibilidad de ocultamiento del acusado de frente a la persecución penal, es un tema que hay que evaluar seriamente y que no puede ser tomado así a la ligera con argumentos personales. En segundo lugar, hay otro aspecto que puede motivar también la decisión judicial de establecer la privación de libertad, y es precisamente en este caso el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad. Es un elemento que realmente también el juez debe de evaluar. Si nosotros nos ponemos en el contexto de ese peligro de obstaculización, debemos de utilizar, sugiero yo, la siguiente lógica. Quien está investigando es el Estado de Guatemala. Por principio se entiende que tiene todo el poder de la organización nacional. Se puede en un momento determinado obstaculizar la tarea que está realizando este ente. Verdaderamente la persona perseguida penalmente debiese de tener pues obviamente un poder, dijera yo, muy fuerte como para poder entorpecer la actividad de toda la fuerza estatal. Realmente cuando el legislador establece estos aspectos dentro del Código Procesal Penal, estaba siempre bajo la óptica y estará siempre bajo la óptica de los convenios y tratados internacionales a los cuales Guatemala forma parte. Y esos tratados y convenios internacionales, el derecho moderno, el derecho penal moderno, las nuevas formas de constitucionalidad, las nuevas formas de convencionalidad, pues nos están llamando obviamente técnicamente a la eliminación de la privación de libertad en los seres humanos, incluso como penas o como garantías de aseguramiento a los ciudadanos a la persecución penal. Es por eso que estos dos aspectos no pueden ser tomados a la ligera, no pueden ser tomados como circunstancias o eventualidades que sí son materialmente posibles de ocurrir. En ocasiones, pues obviamente eso es viable, pero hay que entrar a analizar a profundidad la posibilidad que el ciudadano perseguido penalmente tiene para obstaculizar esa averiguación. Es algo que debemos de contemplar. Finalmente, decía, hay un tercer elemento que el juez puede utilizar como fundamento precisamente para motivar como medida de coerción la prisión preventiva, y es la gravedad del hecho y el fundamento serio de la participación del acusado en el delito por el cual se le persigue penalmente. A este respecto, la Corte de Constitucionalidad resolvió que es un elemento que el juez puede tomar en cuenta para motivar la prisión preventiva. Pero curiosamente el Código Procesal Penal este aspecto lo supera a la hora de establecer un procedimiento especial, y pues obviamente a eso nos estaremos refiriendo más adelante. Así que si el juez va a motivar prisión preventiva por la gravedad en la que se ha cometido el hecho, yo creo que debiese de estar pensando si se va a motivar esa prisión preventiva ante esa gravedad y la alta posibilidad de participación del sindicado. Debe de evaluarse precisamente la utilización de un método, de un procedimiento especial, y en este caso sería el procedimiento simplificado. En este caso sería la utilización del procedimiento simplificado. Pero bueno, obviamente eso lo vamos a entrar a conocer a detalle pues más adelante. Muy bien, debemos de recordar que la medida de coerción es impugnable. Definitivamente la única manera de impugnar la medida de coerción es a través de la apelación. En ocasiones se plantea en contra de la medida de coerción la reposición. Es un antitecnicismo, porque de hecho la medida de coerción deviene precisamente de la discusión previa de las posibilidades de aplicación de medida de coerción. Es decir, hubo audiencia anterior y además es apelable, entonces la reposición en este caso no cabe.
Si el juez le diese trámite a una reposición en ese aspecto, se corre el peligro de una recurrencia infinita y pues obviamente un entorpecimiento al desarrollo adecuado de la audiencia de primera declaración. Porque me llama mucho la atención que el Código Procesal Penal, dentro del párrafo cuarto del artículo 264, hace referencia a la posibilidad de prescindir de una medida de coerción cuando el juez considere que la simple promesa del imputado baste para someterse al procedimiento. Es un tema muy interesante, muy innovador, creo yo, que establece el Código Procesal Penal, pero que bien vale la pena analizar. Bien. Hay un tema también que llama mucho mi atención y que comparto mucho con algunos catedráticos, con algunos ponentes en relación a la potestad del juez que tiene de separarse de lo establecido en el artículo siempre 264, párrafo quinto, y que es la prohibición legal que hace el legislador en ciertos delitos para no decretar medidas sustitutivas a la prisión preventiva, o es decir, no decretar otra medida de coerción menos grave que la prisión preventiva. Llama mucho mi atención este aspecto en el sentido de que comparto la idea de que el juez puede separarse de ese criterio porque creo que en este caso el legislador excede su función de ser legislador a ser juez dentro del caso en concreto. El juez pudiese motivar efectivamente, basado en convenios internacionales, basado en la lógica de la Constitución Política de la República de Guatemala y su espíritu normativo y su modernidad, y obviamente el desarrollo de que hace el Código Procesal Penal de las garantías constitucionales, y separarse específicamente de ese párrafo y decir que incluso en los delitos ahí enlistados puede él decretar una medida de coerción menos grave que la privación de libertad, porque ocurren ciertas circunstancias que a él lo hacen apreciar, pues obviamente que no es necesario la imposición o no es necesaria la imposición de una medida de coerción tan grave como la privación de libertad de la sociedad. Bueno, con esto hemos concluido una segunda parte de este desarrollo de la primera declaración. Esperamos, como siempre, que usted se comunique. Aquí en la parte inferior van a estar apareciendo la dirección de correo electrónico, la dirección de nuestro espacio web, ahora actualmente con nuestro espacio ya en Google+. Así que esperamos que usted nos visite, que usted nos comente, que vea nuestros videos, que los comparta con sus amigos, con sus vecinos, con los estudiantes de Derecho. Bueno, el tema aquí es ir construyendo un criterio, es ir construyendo una nueva forma de ver las cosas y obviamente criticar lo malo, tomar lo bueno y pues obviamente seguir para adelante. Le deseo muchos éxitos en la función que usted está desarrollando y nos vemos en una próxima ocasión.